Bueno, vamos a dar inicio entonces. Muy buenos días para todas y todas. Estamos en la segunda jornada de nuestro segundo Congreso Transdisciplinar en Sistemas Complejos por parte de Rizomando Complejidad. Aquí en la imagen que les comparto, ahí encuentran el QR, que es con la agenda que vamos a tener el día de hoy y en los días que siguen, mañana viernes y el sábado. Entonces vamos a dar inicio con la primera conferencia del día a cargo de la profesora Virginia. Se titula La educación como sistema complejo, aportes desde la transdisciplina para pensar las relaciones dialógicas y recursivas. Pues nada, profe, el espacio es tuyo. La idea sería que te tomes entre 30 y 35 minutos para dar 10 minutos de espacio para las preguntas que tengan las personas. Bienvenida. Dale, buenísimo. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Si quieren encender las cámaras, porque yo no voy a hacer presentación, así que nos podemos ir viendo. Y la idea sería, hola Juan, la idea sería de hacer un diálogo entre todos. Para mí es un gusto poder estar participando hoy virtualmente de esta actividad. Son varios días de muchísima e intensa actividad académica. Y bueno, voy a venir a hablarles, o la idea es hablarles sobre sistemas complejos y educación. En una época en que me parece sumamente interesante poder abordar esta problemática, este año 2024 es un año bastante particular porque celebramos muchísimos acontecimientos. Tuvimos en el mes de noviembre la celebración de los 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad, también 25 años de la escritura de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, incorporándose en el 20, escrito por Morán, incorporándose en el 2018 el octavo saber como una necesidad relevante para poder pensar los saberes que necesitamos para esta educación del futuro, que después de 25 años el futuro es hoy, y este octavo saber tiene que ver específicamente con el estudio del tiempo y de la historia. Así que, hecha esta introducción, yo vengo a hablar sobre sistemas complejos y por qué poder pensar la educación desde los sistemas complejos para plantear desde la transdisciplina relaciones dialógicas y recursivas con el conocimiento. No sé cómo serán las próximas intervenciones y las intervenciones que tuvieron lugar el día de ayer. Yo trato de estudiar el tema de los sistemas complejos desde la epistemología genética de Piaget, por lo tanto, y desde el pensamiento complejo de Edgar Morin. Por lo tanto, no vamos a hablar de modelización de redes ni de sistemas complejos modelizados para poder tratar de cuantificar o demostrar cómo funciona un sistema complejo, que es válido, por supuesto, de la cual no puedo decir absolutamente nada porque no estoy en contra de la modelización de los sistemas. Me parece una perspectiva muy interesante para poder pensar los sistemas complejos, pero bueno, lo vamos a plantear desde el lado de la filosofía, que es un poco más densa, que puede gustar un poco más o un poco menos, pero es otra voz para poder pensar el tema de los sistemas complejos. ¿Y por qué pensar la educación en términos de sistemas complejos hoy, en pleno siglo XXI? Seguramente que los que estamos escuchando esta conferencia o los que están participando de estos días de esta actividad, estamos vinculados a la educación, ya sea desde el punto de vista de estudiantes, ya sea desde el punto de vista de profesores, ya sea desde el punto de vista de personas que tengan cargos de gestión dedicados a la educación. ¿Y por qué incorporar el concepto de sistemas complejos? Es fundamental pensar hoy la realidad, la sociedad total y la educación en particular en términos de sistemas y de sistemas complejos. Hablar de sistema no es algo nuevo en ningún ámbito de la vida, porque el hombre, desde que piensa en términos de sistemas. Ya los griegos pensaban en términos de sistemas. Entonces, y el concepto de sistemas aparece fundamentado desde la lógica clásica de Aristóteles. Entonces, vamos a volver un poco nuestra mirada al siglo III a.C., a los peripatéticos de la
polis ateniense para poder entender a Aristóteles cuando planteó la lógica clásica. ¿Y por qué nos tenemos que ir hasta allá? Porque la lógica clásica de Aristóteles hoy perdura. Para todas las personas que no piensan en términos de sistemas complejos, la lógica de la epistemología sigue siendo clásica. Entonces, ¿qué decía Aristóteles cuando empezó a pensar, a organizar su edificio teórico y metodológico acerca de la lógica? ¿Cuáles eran los razonamientos lógicos para poder conocer la cosa, el ente, la realidad? Bueno, era una lógica muy sencilla. Recordemos que estamos en el siglo III a.C., por lo tanto, todo se estaba organizando, todo se estaba pensando, y nosotros nos tenemos que colocar los anteojos del siglo III a.C. para poder entender lo que decía Aristóteles y compañía. La lógica clásica, muy rápidamente y muy fácilmente, dice lo siguiente: A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto, A es igual a C. Ese es el razonamiento lógico clásico del cual se derivó todo el edificio teórico y epistemológico y de la ciencia hasta hoy. El sistema educativo se conformó con esa lógica. Los estados modernos se configuraron con esas lógicas. Los dispositivos panópticos de control y de poder se configuraron con esa lógica. Pero ¿qué pasó? Aristóteles no pudo definir en ese A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A es igual a C, que puede venir una T y desordenar el sistema. ¿Qué pasa cuando venía una T y desordenaba el sistema? Lo excluía de su análisis, porque no lo podía pensar. Porque el edificio teórico imposibilitaba pensar el desorden como lógica explicativa desde un lugar diferente. Por lo tanto, la lógica clásica de Aristóteles se llama la lógica clásica o la lógica del tercero excluido. Todo lo que Aristóteles no podía explicar, lo excluía de su argumentación. Por supuesto que esto no funcionó en la Edad Media, porque la lógica filosófica estuvo acallada en la Edad Media, y se recupera en la Edad Moderna desde el racionalismo, desde el método científico, desde el sistema educativo, en orden. El racionalismo con Descartes, el método científico con Newton, el sistema educativo con Comenio, y que lo enfatiza fundamentalmente el positivismo del siglo XIX. Este orden y progreso es la base fundacional del concepto de sistema simple o sistema cerrado. Y fíjense si no es un sistema simple o un sistema cerrado, de la cual cómo se fue constituyendo el sistema educativo, que utilizó palabras de funcionalidad y disfuncionalidad para poder nombrar al chico que es funcional al sistema, es el correcto, el que estudia, el que participa en clase, como Luis, o el disfuncional al sistema, que lo tengo que sacar todos los días de clase y mandarlo a la dirección, como Juan, porque es el que molesta, porque es el que viene a desconcentrar a todo el ambiente, porque es el que no me deja dar clases. Fíjense cómo este sistema simple y cerrado, que fue constitutivo de la modernidad clásica, expulsa a todo lo que me viene a desordenar este sistema que es cerrado, que es simple, que es perfecto y que lo puedo controlar desde ese lugar. Pero claro, no estamos en el siglo III a.C., no estamos en el siglo XVII ni en el siglo XIX, y tenemos que pensar el tránsito fundamental del fin del siglo XIX a principios del siglo XX para poder entender por qué hoy nosotros, 28 de noviembre de 2024, estamos celebrando un congreso sobre sistemas complejos. Porque hoy la realidad tiene que estar pensada desde la complejidad de los diferentes elementos que entraman a esta complejidad y que por supuesto no se pueden controlar. Los grandes avances en el mundo biológico, en el mundo social, político y cultural, desde el siglo XX, se empezaron a pensar
teniendo en cuenta que un desorden, que un caos, que un principio de indeterminación no viene a desordenar algo que estaba perfectamente ordenado, sino que vienen a generar nuevas lógicas explicativas para poder pensar lo que nos está pasando. ¿Por qué Juan viene a molestar mi clase? Porque a lo mejor ya sabe, porque a lo mejor no le interesa, porque a lo mejor nos quiere decir algo. Entonces retomemos esta disrupción de Juan para poder tener nuevas lógicas explicativas adentro del salón de clases. Hoy la lógica disruptiva es la inteligencia artificial. La discusión está si usamos o no usamos el chat. Esa no es la discusión genuina. La discusión genuina es cómo esta inteligencia artificial, como disruptor del sistema educativo, del sistema social, nosotros podemos pensarla para que nos ayude en el sistema educativo, para que nos ayude en nuestra cotidianidad, siempre, y esto es prioritario de los que estamos en la academia, siempre ejerciendo una vigilancia epistemológica, para poder construir por medio de la inteligencia artificial un escrutinio crítico para que no se convierta en un dispositivo de poder y de control y de manipulación. Eso es propio de la educación. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar en el salón de clases, no si en su momento era, ¿usamos o no usamos el celular en clases? ¿Usamos o no usamos la inteligencia artificial? No estamos hablando de eso. Eso queda en una discusión del sentido común. Es decir, cómo nosotros tenemos que, con este desarrollo tecnológico, poder construir con nuestros alumnos o en la academia vigilancias epistemológicas para que no se constituyan un mecanismo de control y de manipulación. Pero tenemos que volver un poquitito al tránsito del siglo XIX al siglo XX. Dos autores fundamentales que tenemos que estudiar para poder pensar por qué nosotros hoy estamos hablando de sistemas complejos. Dos autores, que después le voy a agregar un tercero, que es el propio que habla sobre sistemas complejos, que es Piaget. Pero antes de llegar a Piaget, tengo que irme a Einstein y a Freud. ¿Por qué? Porque Einstein empieza a deconstruir el método científico de Newton. Por considerarlo que si bien estaba bien, la formulación teórica que planteaba Newton servía para el siglo XVIII. Pero estábamos en el siglo XX. Y Freud, con su inconsciente, que hizo un desbarajuste total, al igual que Einstein en el ámbito de la ciencia, puso una evidencia que el estímulo y la respuesta de Pavlov con la salivación en el perro cuando escuchaba el timbre para poder comer o no comer, este condicionamiento seguía controlando la conducta. ¿Dónde está el inconsciente, Luis? Si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo sentir. ¿Qué queremos demostrar con esto? Tanto con la teoría de Freud como la teoría de Einstein. Vienen a revisar, reconstruir, releer, hacer resilientes saberes que no servían para la época, que sirvieron en su tiempo. Por eso la dimensión del tiempo es fundamental para poder entender cualquier hecho social, biológico, para poder dar cuenta de que por qué hoy nosotros estamos hablando de sistemas complejos. Ese concepto de sistema es tan antiguo como el hombre. Estamos hablando de sistemas complejos porque la realidad hoy es compleja. Sí, pero Virginia, no estás diciendo nada. La realidad es compleja, ¿por qué? Porque no la puedo explicar desde un solo lugar. Porque para poder explicar un hecho educativo, yo tengo que ir a buscar la dimensión social, cultural, política, económica, biológica, de aprendizaje, moral, ética, epistemológica. Y recordemos que el sistema educativo surge en el siglo XVII, en pleno auge de la modernidad clásica. Y recordemos, y esto es fundamental para poder entender la educación, recordemos que esa modernidad clásica
construyó instituciones con las cuales nosotros estamos viviendo hoy. El matrimonio, la iglesia, el Estado, la escuela, las prisiones, los psiquiátricos, para el control de la conducta. Ese fue el objetivo principal de la modernidad clásica, la construcción de instituciones que controlen la conducta del ciudadano. Insisto, no estamos en el siglo XVII, sino que estamos en el siglo XXI. Por eso hablamos de una crisis de la escuela. Porque la escuela, ¿cuántos años tiene? Pensemos, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Y seguimos controlando desde un currículum, seguimos controlando los cuerpos en el modo en que están sentados, cómo nosotros nos relacionamos con nuestros estudiantes en función de las preguntas, qué tipo de preguntas abiertas o cerradas hacemos, cómo están depositados los cuerpos dentro del salón de clases, cuál es la construcción disciplinar que se transmite en el salón de clases. Todo eso era una lógica de un sistema simple y cerrado. Por eso hoy estamos hablando de sistemas complejos. La primera persona que empieza a hablar sobre sistemas complejos, y esto yo siempre se los digo a mis estudiantes, tenemos que conocer siempre al dueño de la categoría. El primero que empieza a pensar en términos de sistemas complejos es Piaget, en su escuela de Ginebra. Hace todo un desarrollo teórico, metodológico, durante 30 años, para poder explicar cómo se construye el pensamiento interdisciplinar, la actitud epistemológica interdisciplinar y cómo se construye el concepto de sistemas complejos que da lugar a poder pensar interdisciplinariamente. Considerando, como dice Piaget, que las personas no somos interdisciplinarias, sino que la interdisciplinariedad es la actividad cogitante para poder relacionarnos con un objeto de conocimiento. Él lo planteó desde el punto de vista de su epistemología genética, en función de cómo el sujeto construye categorías cada vez más complejas en relación al contexto y en relación a su capacidad de cogitación. Es la única vez que ustedes van a escuchar de Piaget de hablar de sujetos y de hablar de praxis. Porque la parte fuerte de Piaget que nosotros conocemos es su dimensión biológica, que habla de adaptación y de ambiente y habla de individuo. Pero como los grandes pensadores de la humanidad, cuando tenemos que hablar de actividad cogitante, el que cogita es un sujeto, que está atravesado por su contexto, que está atravesado por su cultura, que está atravesado por su lenguaje. Y es acá donde nosotros empezamos a pensar en sistemas complejos. ¿Y qué es un sistema complejo? Lo que cambia no es el concepto de sistema, que es el mismo de Aristóteles hasta hoy. Un sistema está constituido por subsistemas. Y lo que plantea que la dimensión del sistema sea simple o compleja son las relaciones al interior del sistema entre sus subsistemas. Para poder pensar en un sistema simple, por ejemplo, el positivismo es el gran sistema, está constituido por diferentes subsistemas: la escuela, el matrimonio, el trabajo, la fábrica, un concepto de ciencia. Cada subsistema tiene una relación lógica y determinante y determinada, lineal, para poder pensar que ese sistema ordenado progrese. Ahora, ¿qué dice Piaget? Un sistema complejo está constituido por subsistemas, pero la relación de los subsistemas adentro del sistema total tiene relaciones no lógicas. Tiene relaciones no lineales. Tiene relaciones caóticas.
Y dice, ojo gente, esto no significa de que se descontroló el sistema. Lo que significa es que yo no puedo seguir analizando estas relaciones no lógicas con la lógica clásica de Aristóteles, que es determinista. Entonces, el siglo XX marcó el fin del determinismo de la objetividad. Yo conocí a Morán hace 24 años exactamente, un 1 de marzo del año 2000, cuando estaba dando clases de currículum y didáctica en un posgrado, y a un pie de página de un texto que yo estaba dando, decía, Introducción al pensamiento complejo, Edgar Morán. Yo no tenía ni idea quién era, no sabía de qué estaban hablando, y estaba dando didáctica, y ese texto de didáctica decía que la didáctica tiene como objeto de estudio a los grupos, a la enseñanza y el aprendizaje, que son un objeto complejo de una realidad también compleja. Entonces fui a ver qué es esto de esta realidad compleja. Y ahí aparece la introducción al pensamiento complejo de Morán. Esta anécdota nos sirve para pensar que nosotros hoy estamos acá sentados, cada uno en su casa, algunos en Argentina, algunos en Colombia, algunos en otra parte del mundo, porque avanzamos a partir de disrupciones. Avanzamos a partir de las lógicas no lineales que determinan los cambios cualitativos a lo largo de la historia. Si no, estaríamos encerrados en la caverna todavía, por miedo que nos pase algo. El pensar es una actividad desafiante. La pregunta es lo que nos hizo salir de la caverna. Entonces, todo comienza con una buena pregunta. Ahí está la sabiduría. Y ahí está la complejidad del sistema. Pensemos 3 escenarios para ver que el desorden, el aparentemente desorden, genera nuevas lógicas. Desde el punto de vista de la ciencia, la religión tiene su explicación, ¿sí? ¿Cómo surgió el universo? ¿Cuál es la explicación de la ciencia? El Big Bang, hace miles y millones de años. Una primera que hace, desorganiza absolutamente todo lo que estaba ordenado. Una primera explosión que dio origen, nada más ni nada menos que el universo. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo aprendemos? La teoría sistémica, o la teoría de la Gestalt, dice que conocemos por el insight. Y justamente es lo único que no pudieron explicar. ¿Cómo podemos explicar de que de un momento no entiendo nada y un momento empiezo a entender lo que Virginia está diciendo? ¿Cómo puedo explicar esto? Ay, se me encendió la lamparita, ya entendí. Porque a cada uno se le enciende la lamparita en un momento distinto. Y a algunos no se le enciende nunca. Este es otro tema. Y el origen de la vida. ¿Por qué este óvulo con este espermatozoide en este momento? Los ginecólogos no lo pueden explicar todavía. Fíjense que como movimientos azarosos, como movimientos que parecieran ser descontrolados, generan el universo, generan el aprendizaje y generan la vida. Por eso hoy estamos hablando de sistemas complejos. Porque nosotros tenemos que entender las diferentes dimensiones que intervienen en esta desorganización que es la realidad misma para poder entender el hecho educativo. ¿Y por qué estamos hablando de entender el hecho educativo? Porque si hay algo que no se puede explicar es cómo conocemos. ¿Ustedes se dieron cuenta que no hay una definición de conocimiento? Busquen, piensen. No hay una definición de conocimiento.
Nosotros sabemos del conocimiento por la relación que nosotros describimos en cómo nosotros nos relacionamos con un objeto de conocimiento, pero no hay una definición de conocimiento. El empirismo define una relación con el conocimiento. El racionalismo define una definición con el conocimiento. El existencialismo define otra relación con el conocimiento. Y así sucesivamente todas las corrientes filosóficas definen cómo uno conoce ese objeto, pero no definen lo que es el conocimiento. Entonces definimos ese sistema que organizamos para poder relacionarnos con el conocimiento, que a veces pueden ser simples, determinante, objetivo, predecible, cuantificable, medible, panópticamente construido, o discutir, como estamos discutiendo este último año, porque este último año se hicieron por todos lados congresos sobre sistemas complejos. Evidentemente hay algo que el concepto de sistema simple no está dando respuesta para que nosotros tengamos que pensar en términos de sistemas complejos. ¿Y cómo pensamos la evaluación desde el punto de vista de sistemas complejos? La didáctica, el currículum, las estrategias. Y acá aparece una categoría de análisis que yo construí este año que tiene que ver con el término de resiliencia de saberes. ¿Qué es la resiliencia de saberes? Es como, bueno, primero tenemos que saber qué es la resiliencia. Recordemos, la resiliencia no es una categoría de las ciencias sociales, la resiliencia es una categoría de la ingeniería que plantea de que cómo se recompone un metal frente a un fuerte impacto. Boris Cyrulnik, Víctor Frank lo llevan a las ciencias sociales y vemos cómo un sujeto se recompone frente a una situación extrema. Entonces, utilizan el Holocausto para poder empezar a pensar el término de resiliencia. Y yo lo tomo, el término de resiliencia de saberes, desde el punto de vista en cómo los saberes tienen que ser resilientes frente al impacto del tiempo. El tiempo es determinante porque cambia el tiempo y cambia nuestras categorías de análisis. Fíjense que yo empecé hablando de Aristóteles y lo primero que nombré fue el siglo III. Hice referencia al tiempo. El siglo III, en Atenas, en la polis ateniense, hablábamos de sistemas simples. Pero en el siglo XXI hablamos de sistemas complejos. Porque cambió el tiempo, cambió el contexto, cambió la historia, cambiaron los sujetos, por lo tanto el conocimiento tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar mi modo en cómo me relaciono con el conocimiento. Vamos a un ejemplo más fácil y volvemos a los griegos. Cuando nosotros estudiamos filosofía, la primera clase de filosofía nos dicen que la filosofía surge en Atenas y el concepto de polis ateniense estaba vinculado a un concepto de que la polis se caracterizaba por su democracia. ¿Sí? El concepto de democracia de la polis ateniense es el mismo concepto de democracia hoy. Los que estamos acá vivimos en países democráticos, pero no tenemos las mismas democracias. Cada democracia se define en función de su historia, de su país. Entonces, ese es el ejemplo, uno de todos los ejemplos que podemos poner, en cómo tenemos que pensar hoy en términos de resiliencia de saberes. Fíjense que el concepto de sistemas no cambió nunca. Lo que cambia son las lógicas explicativas, la dimensión de complejidad o de simplicidad que tiene que ver con la lógica, que tiene que ver con la epistemología, que tiene que ver con una concepción filosófica de relación entre los sujetos con el conocimiento. Entonces la invitación es a pensar en términos de complejidad, pero la complejidad no como una teoría externa que yo voy a la biblioteca y saco el libro de Pensamiento Complejo de Morán. La complejidad es un estilo de vida, es cómo yo miro a la realidad, es cómo yo me relaciono con ese conocimiento, cómo construyo relaciones epistémicas con ese conocimiento. ¿Desde qué lugar
me pienso en el mundo, con el otro y con los otros, en esa complejidad. ¿Y la complejidad qué es? Es un entramado de elementos heterogéneos. Y les pongo, estoy en hora, no se preocupen que vengo controlando el tiempo. Les pongo un ejemplo. ¿Están en Bogotá? Yo estuve en Bogotá hace 20 días, así que voy a poner un ejemplo de Bogotá. Si yo me paro supongamos que yo estoy en el Museo del Oro y me paro en la puerta del Museo del Oro, ¿qué veo? Veo una esquina, veo la otra, veo una plaza, puedo ver una iglesia, pero no veo más que eso. ¿Sí? Ahora subo por teleférico al Monserrate. ¿Qué veo? Veo el entramado de Bogotá. Ese es el pensamiento complejo. El pensamiento complejo ve entramadamente. El pensamiento simple ve una cosa o la otra. Estoy en los 30 minutos. Así que si quieren podemos dejar acá y abrimos el debate para estar justo con el tiempo, porque aparte yo soy hija de filósofa y soy hija de relojero, o sea que soy la reina del tiempo. Y vamos a cerrar acá, así podemos abrir el debate, si les parece. Muchas gracias por la escucha atenta. Gracias a ti, profe. Muy interesante, muy bonita la charla. Bien, entonces, ahora vamos un poco con las preguntas, comentarios alrededor de lo que se discutió en este momento. Entonces, vale, ahí tenemos algunas. Andrés primero Andrés. Y Luis después, me parece. Epa. Y después Manu. Hola, ¿se me está escuchando? Bien. Yo realmente quería hacer una pregunta muy simple. Virginia, abogaste como al principio de la charla en la implementación de estos sistemas complejos justamente a situaciones educativas acerca de la vigilancia, de la vigilancia epistemológica. Yo quería preguntar como si tú entiendes que esta vigilancia epistemológica implica algún tipo de autoridad. Esa sería como la primera pregunta. En realidad uno siempre habla desde un lugar, ¿sí? Uno habla no desde una neutralidad valorativa, sino que habla desde un posicionamiento que uno tiene en el mundo, que es uno entre un montón. Entonces, dependiendo de cómo uno se posicione, digamos, habilita el diálogo o no lo habilita. La vigilancia epistemológica, ¿desde qué lugar lo vamos a construir? La vigilancia epistemológica no tiene que ver con el contenido disciplinar. La vigilancia epistemológica tiene que ver con que yo le tengo que enseñar a mis estudiantes procesos metacognitivos para que estén alertas, para no aceptar lo dado como verdadero. Desde ese lugar la vigilancia epistemológica. La vigilancia epistemológica está relacionada a construir escrutinio crítico, a saber preguntar, a saber argumentar y sostener una argumentación. La posibilidad de decir, no lo sé, pará, investigo, voy, lo busco, la verdad que no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Habilitar el diálogo, pero principalmente hoy, en pleno siglo XXI, Andrés y todos, para que no suceda lo que está sucediendo en Medio Oriente, tiene que ser una vigilancia epistemológica que esté abierta al diálogo y a las otredades. Porque ahí viene tu pregunta. Porque yo no puedo hablar desde un saber superior a otro saber. Entonces acá aparecen todas las corrientes postcríticas y decolonizadoras, en donde se plantea, que yo sostengo, que hoy no podemos hablar desde un saber, sino que hoy todos los saberes tienen el mismo estatus epistemológico, siempre y cuando estemos hablando dentro de los parámetros de la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, todos tienen el mismo valor epistemológico, porque si no caemos en la concepción disciplinar del siglo XVII, en donde las disciplinas surgen vinculadas a un poder social, político y económico.
¿Quiénes son las 3 chicas superpoderosas hoy en el ámbito de la ciencia, por ejemplo, en el ámbito educativo, con las pruebas estandarizadas? Inglés, lengua y matemática. Se evidencian los diseños curriculares. ¿Cuántas horas de inglés, matemática y lengua tengo en un diseño curricular y cuántas horas tengo de música? ¿Cuántas horas tengo de educación física? ¿Cuántas horas tengo de historia, de filosofía, de geografía? Entonces, para no caer en ese reduccionismo, 1. 2, para no caer en una soberbia epistemológica, yo tengo que hacer construcciones solidarias y tolerantes en los diferentes saberes que deberían hoy transmitirse en el salón de clases, para no caer en una intolerancia racial, en una intolerancia epistémica, en una intolerancia sexual, en una intolerancia religiosa, producto de las guerras del siglo XXI. No sé si contesta. No, sí, contestaste completamente mi pregunta, la verdad. Más de lo que yo quería llegar con la pregunta. Muchas gracias. A vos. Luis. Listo. Un segundo. Listo, qué pena, es que me tenía que mover de donde estaba si no había feedback. Bueno, lo primero, me gustaría como contar un poquito algo acerca de, pues bueno, yo estudio ingeniería química y como tú dices, en ingeniería química especialmente y en las ingenierías, uno trata de controlar los sistemas y de hacerlos lo más simples posibles para poderlos, pues, volver matemática, para poderlos traducir en matemática. Entonces, sí era muy importante poder como diseñar esos sistemas que fueran cerrados para que no pudiera entrar materia o calor o cosas así y que la matemática pues fuera más sencilla y cuadrada y que fuera más elegante. Pero al mismo tiempo entonces eso te permitía, o sea, no podías, o sea, estabas muy limitado en lo que podías hacer. Y siento que pues aquí también pasa lo mismo con la educación y como que se diseñan esos sistemas en donde todo debe cuadrar y todo debe ser perfecto, pero la realidad es otra, está constantemente flujos, o sea, hay muchos inconvenientes, muchos problemas. Entonces, bueno, como dicho eso, me gustaría preguntarte un poco de cómo te imaginarías tú como esa nueva educación en donde ya no pretendemos controlar y diseñar así las aulas y todo para que sea hermético, perfecto, sino para que podamos abrazar esa complejidad y esa incertidumbre, eso que a veces que no podemos controlar, pero que no necesariamente eso sea malo, sino que pues me gustaría como saber un poquito de cómo te imaginas eso. Es que no me lo imagino. En realidad yo lo hago. Lo hago hace 24 años. Lo que pasa es que tengo que dar explicaciones al mundo y los alrededores para decir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque parezco, me van a quemar en la hoguera en cualquier momento. Te pongo un ejemplo. Hoy es jueves, del martes. El martes, estamos, en este momento en Argentina, estamos terminando clases, entonces las clases se terminaron en noviembre y estamos en los exámenes finales desde la escuela secundaria hasta la universidad. Bueno, perfecto. Yo estaba tomando examen el martes, tribunal, en un colegio católico, entonces tenía una profesora de historia, yo estaba en el medio y de este lado es un colegio de monjas, tenía a una monja. Entonces, bueno, pasaron todas las estudiantes, las 2 últimas que pasan, que estaban rindiendo en grupo, las 2 últimas que pasan, gusto a poco, ¿sí? Entonces, nada, preguntaba y trataban de explicar, de hablar, bueno. En realidad, yo las aprobé. ¿Cuál es el final del cuento? Que no sabían, es decir, no sabían demasiado, pero yo las aprobé. Ahora, tuve que argumentar y explicar al mundo y los alrededores de por qué yo la estaba aprobando a 2 personas que eran como para no aprobar. ¿Cuál fue el argumento? Miren, profesoras, yo tengo una concepción de la evaluación que es procesual. Es más, se las dije a las chicas. Chicas, si yo tuviera una concepción de evaluación sumativa, ustedes no aprueban y se tienen que poner a estudiar muchísimo para poder aprobar la próxima vez. Pero como yo no tengo una concepción de evaluación sumativa y tengo una concepción de evaluación procesual, en el sentido que corresponde la evaluación procesual, porque yo las conozco desde marzo hasta 26 de noviembre que rindieron, si uno compara cómo empezaron a cómo terminaron, hay un abismo en el medio. Pero todavía no podían dar cuenta
como a mí me hubiera gustado para que puedan aprobar con una mejor nota. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero explicar, Luis? Que yo las evalué desde marzo. ¿En qué sentido? Participación, asistencia, preguntas, silencios, equivocaciones, trabajos en grupo, oralidad. Y todo ese proceso posibilitó a que, no sabiendo nada, pudieran llegar a este lugar que no estaba para aprobar, pero que las apruebo porque hubo un avance. Eso es lo que yo entiendo por educación. Lamentablemente tuve que explicar a todo el mundo por qué yo las estaba aprobando si estaban para no aprobar. Entonces, es individual, es un trabajo, valga la redundancia, trabajoso, porque yo estoy convencida de lo que hago. Totalmente convencida. Y se los explico desde el primer momento. La evaluación va a ser así. Yo las estoy evaluando desde este instante, aunque no sepa cómo se llaman, de dónde vienen, qué es lo que hacen. Pero ahí comienza la evaluación. La evaluación no es el instrumento que acredita que sabe o que no sabe. Y no son multiple choice, no son preguntas y respuestas cerradas, no es verdadero o falso, no es unir con flechas. Piensen, hagan esto, investiguen. Entonces, hay un corrimiento en el concepto de cómo se considera la formación docente. Porque esta formación docente surge vinculada a un saber magistrocéntrico, vinculada a que Dios nos escoge a nosotros y que nosotros tenemos el saber verdadero y por lo tanto es incuestionable y se hace lo que yo quiero y se hace lo que yo digo y se hace como yo digo. Entonces hay que deconstruir ese rol docente para decir, bueno, miren, la verdad que no sé, vamos a buscarlo. Bueno, hagamos tal cosa, en donde la actividad de la educación no esté centrada en el docente. Porque uno ya lo sabe, un poco mejor, un poco peor, pero la idea es que el otro aprenda. Yo quiero que el otro aprenda. Y cada uno aprende como puede. Y cuando puede. Entonces yo lo tengo que ayudar a que aprenda cuando pueda. Ese es mi concepto de educación. Ese es mi concepto de complejidad en educación. Por lo tanto, es totalmente artesanal y totalmente individual. Porque si yo la comparo con el primer grupo, y estas dos chicas deberían recursar la materia, pero no, porque cada uno tiene su tiempo. Cada uno madura la idea desde un lugar distinto. Y eso hace de poder entender. Y ahí se ve la complejidad. Uno tiene que mirar singularmente. Y ahora aparece esta palabra. La escuela no es la fábrica de autos negros de Ford o de Tesla, vamos a ayornarnos. No es la fábrica Tesla de los autos inteligentes. Todos los que estamos acá, los 29 que estamos acá, somos 29 singularidades distintas. Y yo tengo que hablar para los 29 distintos. Y los tengo que mirar a 29 personas distintas. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Los que tenemos 2 hijos o más. No me interesa si es el mismo padre o misma madre. Pero nuestros 2 hijos o más hijos, cada uno aprendió a comer en un momento distinto, aprendió a caminar en un momento distinto, aprendió a leer y escribir en un momento distinto. ¿Por qué yo, los 30 que tengo en el salón de clases, quieren que aprenda en el mismo momento? Si a mí no me gustaría que me traten de la misma manera como una persona que entiende más rápido que yo. Y volvemos al concepto de sistemas complejos. Vos sos de química, me venís muy bien. Pasteur es el de la penicilina, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasó con Pasteur? No sé lo que estaba buscando, pero estaba buscando algo. ¿Qué pasó? Volvió y lo que estaba buscando estaba distinto. ¿Qué hubiera hecho Pasteur? Hubiera tirado todo y hubiera empezado de nuevo el experimento. ¿Lo tiró? No. Lo miró distinto. Y bueno, ya conocemos cómo termina la historia, ¿no? Ese es el concepto de sistemas complejos. Saber mirar distinta la realidad. La realidad va a ser siempre la misma. Un salón de clases está constituido por un sujeto docente, un sujeto estudiante y un conocimiento. ¿Cómo la miramos? De modo simple
o de modo complejo. Mañana no sabemos cómo la vamos a mirar, pero hoy tenemos esta posibilidad de mirarlas desde el punto de vista simple o mirarlos desde el punto de vista complejo. Pasteur no hubiera sido Pasteur, se hubiera tirado todo, hubiera sido un científico más que se empecinó, que le salió mal, lo tiró y volvió, y lo iba a tirar siempre hasta que consiguiese lo que él estaba buscando. Que Luis dirá que estaba buscando. Pero como no lo tiró y lo miró distinto, ese es el ejemplo concreto de poder pensar la realidad de un sistema complejo. No sé si explica y contesta. De hecho, sí, y muchas gracias por la respuesta. Sí, me abre como, o sea, la mente a eso, porque sí, pues yo vengo como de una tradición muy como de ingeniería química, ahorita física, y siempre es como tú dices, la calificación es el examen y tú pasas o no pasas y todo depende del examen, pero hay todo un proceso detrás que yo cogí, me puse a leer los libros, a anotar, a hacer muchas cosas que a la final no se ve ahí. Y pues ahorita llega la inteligencia artificial y resulta que resuelve esos parciales, pero no resuelve el proceso. Entonces me parece muy apropiado porque es, o sea, una forma en la que como que este dilema de la inteligencia artificial y la evaluación como que lo diluye, porque es que ese no es el problema está en que hay que evaluar desde la singularidad, desde reconocernos que cada uno somos distintos. Entonces, no, me voy muy contento con la respuesta, muchas gracias. De nada. Manu. Hola Virginia, me gustó mucho la presentación, sí, qué chévere. ¿Vos qué piensas de las bibliotecas como un espacio de aprendizaje así como complejo y voluntario? Y también como alternativa al salón de clases así tradicional y a la universidad. ¿Y qué te voy a decir? Yo amo los libros, no puedo leer un libro en la computadora. La biblioteca es el lugar, pero bueno, depende después de tu actividad. Todo depende de la actividad del sujeto, porque vos podés ir a la biblioteca a copiar lo que dice otro. ¿Y cómo construís vos el aprendizaje? ¿Cómo construís vos tu aprendizaje? Las bibliotecas lamentablemente quedaron en desuso a partir de la digitalización de todos los materiales, pero no hay como un buen libro, el olor a un libro, el tenerlos ahí en la biblioteca. No sé a qué venía, cuál era la pregunta específicamente. Pues que en la biblioteca también es un espacio en el que convergemos por intereses, por ejemplo, cuando se forman grupos de lectura o cuando la biblioteca también es un espacio de encuentro. Por ejemplo, cuando hay talleres así y lugares dentro de la biblioteca para construir en común. Sí, pero bueno, el espacio no es lo determinante. Lo determinante es qué vos haces en ese espacio. ¿Se entiende, no? Sí. Igual Sí. que lo determinante es el salón de clases. ¿Qué haces vos en el salón de clases? Porque yo puedo ser una perfecta repetidora adentro del salón de clases o generar espacios de reflexividad para que el otro piense. Entonces, el espacio no determina, lo que determina es qué se hace, qué hacen los sujetos adentro del espacio. Y la diferencia, bien, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que no es mío, por supuesto. Vygotsky, que hay que retomarlo y hay que estudiarlo y hay que volver a leerlo y revisarlo continuamente, él planteaba una diferencia entre la herramienta y el símbolo. La herramienta no te modifica como persona. En cambio, el signo o el símbolo, que es el lenguaje, nos cambia como persona. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje vos querés hacer, Manu? Un aprendizaje que no te cambie, que no te modifique y que vos pienses siempre de la misma manera porque repetís lo que otros dijeron. O un aprendizaje en donde se te planteen márgenes de posibilidades y de pensar desde las fronteras del conocimiento para poder vos pensar con tu propia voz y con tu propia racionalidad. Esa es la diferencia. Por eso es importante el concepto de sujeto, que aparece justamente con Freud y que aparece después en el ámbito de la educación con Vygotsky, porque el sujeto no es lo mismo que la persona, que no es lo mismo que el individuo, que no es lo mismo como hombre genérico, ¿no? Porque cada uno responde a economía, filosofía, religión, psicologías distintas.
La incorporación del concepto de sujeto en el ámbito de la ciencia aparece con Freud a fin del siglo XIX y principios del siglo XX, porque este sujeto está atravesado por la cultura. Somos sujetos porque vivimos en una sociedad, y esa sociedad está constituida por la cultura. Si no, pensemos en Tarzán, que era una persona, pero que no era considerado un sujeto, porque no hablaba y porque había sido criado por animales. Entonces, para ser sujetos, necesitamos un lenguaje y una cultura. Y eso hoy es determinante para poder pensar la educación, porque la cultura habilita el pensamiento habilita a poder pensar desde las diversidades y otredades, porque si no, volvemos a un pensamiento homogeneizante y único, que lastimosamente todavía tenemos, y en la academia principalmente. Entonces tenemos que desterrar estos fundamentalismos y dogmatismos que lamentablemente en esta época neoliberal, global y posmoderna resurgen como nunca antes. ¿Por qué tenemos que hablar de pensamiento decolonial? ¿Por qué tenemos que hablar de epistemologías del sur? ¿Por qué tenemos que hablar de otredades? Si es algo obvio. Bueno, evidentemente no es obvio porque la historia se ha encargado a lo largo de todos estos siglos de acallar al diferente. Byung-Chul Han plantea en su texto la expulsión de lo distinto. Hay una frase que es fantástica. Él dice, el infierno de lo igual. Vivimos en este infierno de lo igual. Pero somos sujetos singulares, por lo tanto no somos iguales a nadie. Entonces es hora de que este concepto de singularidad y otredad se haga carne verdaderamente. Bien, profesora Virginia, muchas gracias. Démosle un aplauso o en su defecto una lluvia de emojis a la profesora. Gracias a todos por la escucha atenta. Tienen mis contactos, cualquier cosa se los piden a los organizadores y acá estoy atenta para cualquier consulta. Les mando un beso gigante a todos. Buen día y buena jornada. Igual, hasta luego, que estés muy bien.